Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, un canal que toca muchísimos temas y que se dedica a muchísimas cosas, porque decimos que nada de lo humano nos es ajeno, aunque esto lo convierte en un canal difícil de definir, que también lo han llamado así, con sus vídeos temáticos que estrenan los martes y miércoles a las 6 de la tarde y con su streaming de 7 a 9 de la noche todos los jueves. Aquí nos vemos, conversamos, tocamos distintos temas, hablamos de sociedad, de política, de pensamiento crítico, de pseudociencias. También hablamos de música y también hablamos de artes plásticas y también hablamos de poesía, porque como siempre digo, nosotros tenemos un solo cerebro para sentir y para pensar, no tenemos dos. No hay dos seres en nuestro interior peleándose, no. Somos el mismo ser que piensa y siente. Lo que traigo hoy, Ahora Música, es uno de mis ídolos y uno de las verdaderas leyendas del blues en todos los sentidos imaginables. Buddy Guy ha tocado con todos, con quien usted quiera, con Big Mama Thornton, con Muddy Waters, con Son House, con los legendarios de los años 30 que sobrevivieron hasta los 60, con los legendarios que hicieron el blues eléctrico y con todos los que pasaron por allí. Y como él dice, pues es el último que queda, pero a los 80 y tantos años sigue haciendo lo que sabe hacer, que es tocar la guitarra. De hecho, en este momento, para ser precisos, vamos a sacarlo para no fallar y no mentir, porque eso está mal hecho. Tiene 85 años y en julio cumple sus 86 añitos, en julio de 2022, el señor George Guy, que todo el mundo conoce como Buddy Guy. La guitarra de rock que tocan todos hoy, quien usted quiera, desde Richards hasta John Lennon o George Harrison, desde Jimi Hendrix hasta Dave Grohl, desde Jimmy Page hasta, no sé, Steve Vai, todos han bebido de la fuente que es Buddy Guy, de su relación con su guitarra, de su manera de tocar, de su exploración de los distintos aspectos del instrumento como nadie prácticamente lo ha hecho, y es amigo de todos y a todos los apoya y a todos los promueve, y nunca se ha sentido lo que es una de las más grandes leyendas de la historia del blues. Esta canción que vamos a oír es uno de sus estándares porque se llama Nací para tocar la guitarra, Born to Play the Guitar, y probablemente sí, él nació en estos campos de campesinos medieros, de agricultores medieros, que antes habían sido esclavos y que ahora le alquilan la tierra por la mitad de su cosecha, o que ahora le alquilaban en aquellos tiempos, le alquilaban la mitad de la tierra a los antiguos dueños de las plantaciones, a los antiguos esclavistas que seguían siendo dueños de las plantaciones. Les alquilaban la tierra a cambio de la mitad de su cosecha y luego se endeudaban con ellos, pues por la semilla, por el fertilizante, por el agua, por la comida, por lo que necesitaban para la familia mientras llegaba el momento de la cosecha. Por lo tanto, se endeudaban para siempre. De allí salieron también otros como Son House o como Muddy Waters o como, estoy olvidando su nombre, el enorme Howlin' Wolf, un gran músico que además era grande en estatura. Casi todos los artistas de blues, Lightning Hopkins, Pinto Perkins, todos salieron de ese mundo del delta del Mississippi. Pero nacieron para tocar la guitarra, muchos de ellos como Buddy Guy. Pero en este momento y después de la desaparición de tantos, el que lo sigue haciendo mejor que nadie, cuando ya lo hacía mejor que casi todos, es el señor Buddy Guy. I love you. I was born in Louisiana, and at the age of 2, my mama told my papa, I think that little boy's got the blues.
I grew up real fast, and I traveled very far. But my love for my guitar keep me a long way from home. Oh, but I got a reputation, and everybody knows my name. You know I was born to play this your guitar. Texas, I got blues running through my veins. Women in Chicago, they love me to the bone. But my love and my guitar keep me long ways from home. Oh, I got a reputation, and everybody knows my name. I was born to play this your guitar, and I got blues running through my veins. Que todo el mundo conoce su nombre, es absolutamente cierto. Tiene un bar, precisamente en Chicago, que se llama Buddy Guy's Legends, que estuvo cerrado durante la pandemia, y cuando volvió a abrir tiene a Buddy Guy atendiendo a la gente y tocando todas las noches que puede, cuando no está de gira, cuando no está tocando en otros lugares. No es pues de los que tienen su bar para que la gente vaya y rinda homenaje a la imagen etérea del artista, sino que está allí cantando y tocando. Yo he estado viendo algunos vídeos de las últimas actuaciones en Buddy Guy's Legends. Nada de lo que está contando es ni falso ni exagerado. Y esa es una de las formas que a mí más me gusta que se haga el blues, cuando se hace con absoluta sinceridad y honestidad. Verán que los topos o lunares son uno de sus elementos visuales. No hay nadie más a quien se le perdone una guitarra de lunares o de topos, pero a Buddy Guy se le perdona todo. He hablado de la generosidad de Buddy Guy, y es enormemente generoso. Ha traído gente, un chico que lo acompaña desde que era un pequeño y ahora ya es un hombre joven, porque Buddy Guy decidió que tocaba bien la guitarra y lo tenía que saber el mundo. Ha apoyado a todos los jóvenes guitarristas que ustedes se pueden imaginar, quienes están hoy haciendo el mejor blues: Samantha Fish, Ali Venable, Caroline Wonderland, o grupos que ya son consagrados como Susan Tedeschi y Derek Trucks. Han tenido el apoyo, el cariño y el impulso de Buddy Guy. Cuando dicen que los creadores son egoístas, serán los de menor cuantía, porque gente como Buddy no. ¿Y qué es lo que hace aquí? ¿Por qué lo paro? Porque tiene un guitarrista en la banda, y el guitarrista de la banda tiene que tener su momento bajo los reflectores.
got 6-string loaded on my bad machine. Show me the money, and I can make this damn thing scream. I'm gonna keep on playing till my dying day. A polka dot guitar will be rusting on my grave. Oh, I got a reputation, and everybody knows my name. Buddy Guy, that is. You know, I was born to play this guitar, and I got the blues running through my veins. Hold it, now wait a minute. Pues ese es el señorcísimo, el maestro Buddy Guy. Puede hacerlo todo en la guitarra, y lo que pasa es que no hace todo lo que puede hacer, sino hace lo que debe, que es la marca del gran guitarrista. Su guitarrista tiene que demostrar que puede hacer muchísimas cosas. Está absolutamente en la acrobacia de los dedos, demostrando que puede hacer acordes de power chords de 2 y puede hacer acordes de 3 cuerdas, y puede tocar rapidísimo, y está demostrando su guitarrista, el guitarrista de su banda, lo que puede hacer. Es la oportunidad que tiene una canción, quizás 2 a lo largo de un concierto. Buddy Guy hace lo que tiene que hacer para que una sola nota te haga girar la cabeza y decir, este señor tiene algo que decirme. Hay que oír a Buddy Guy, hay que oírlo mucho. Sigue grabando, sigue cantando, sigue tocando, y mientras lo tengamos es una joya del blues, te digo, por supuesto del blues, pero también del rock, porque toda la guitarra de rock, incluso la más vanguardista del metal más acelerado que se puedan encontrar, tiene sus raíces allí, en las guitarras eléctricas que tomaron por primera vez aquellos hombres que venían de tocar guitarras acústicas, como el caso de Muddy Waters y de Buddy Guy. Soy Mauricio Schwartz, muchísimas gracias por acompañarme. Esto es Ahora Música. Les invito a que vean el resto del canal. Los martes nuestros vídeos temáticos, los jueves nuestro streaming de 7 a 9, y por supuesto, si quieren apoyarnos, en la descripción del canal, junto con el vídeo original del que hemos comentado, tienen la forma de poder apoyar al canal para que sigamos haciendo cosas como Ahora Música y como todo lo demás que hacemos, y que nos hace un canal difícil de definir. Y hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarme.